La bruja mala, el príncipe valiente. ¿No es hora de ya actualizar el cuento? La verdad es que ni por error me cruza por la mente el de redescribir a los hermanos Grimm o a Hans Christian Andersen. Me gusta leer un poco de mierda clásica políticamente incorrecta. Deberían de leerlos algún día. Es hasta refrescante para la mente. Su servidor, viviendo su infancia en México en los 80s, creció leyendo esos cuentos. Feos malos, buenos guapos, hombres fuertes, mujeres sumisas. Todo eso, aunque esté muy mal, se asimila muy bien en la mente de un niño. Luego creces y te das cuenta que es más complicado todo y completas tu aprendizaje desde esa base. Por eso buscamos respuestas en cosas como la ciencia, el diálogo y la democracia. ¿Me están siguiendo? En cambio, a las generaciones nacidas después de los 90 les contamos que el mundo es completamente complejo y cambiante y no tienen una estructura firme para sentar todo eso. Nosotros mismos hemos dejado de utilizar el no en algunas ocasiones para darles miles de explicaciones sobre cosas que ni ellos mismos entienden. Es preocupante que ante tanta ignorancia generada, en parte, por Walt Disney y últimamente unas conferencias mañaneras, la mayoría ha crecido buscando las respuestas simples y emocionales en la religión y en el totalitarismo. Por eso los cuentos modernos abren las puertas a una dictadura perfecta llamada democracia, como lo hizo el PRI por más de 70 años en México y ahora la historia se empieza a repetir con Morena. Para tomar decisiones adecuadas necesitamos la veracidad de las estadísticas. La independencia de las estadísticas oficiales es fundamental para asegurar su realidad. Así se recoge, por ejemplo, en la legislación europea para evitar influencias políticas y conflictos de intereses que podrían incidir en la elaboración de los datos ante las decisiones de sus gobernantes. La independencia de las estadísticas oficiales es fundamental para asegurar su realidad. Así se recoge, por ejemplo, en la legislación europea para evitar influencias políticas y conflictos de intereses que podrían incidir en la elaboración de los datos ante las decisiones de sus gobernantes. Esta independencia garantiza que los ciudadanos pueden confiar en los datos que se utilizan para definir las políticas que afectan la vida cotidiana. No puedes contar cuentos y cuentas todas las mañanas. No puedes sencillamente crear castillos en el aire. Y entonces la mamá de Hansel y Gretel prende la hoguera con la finalidad de comérselos ante el hambre que azota el pueblo, pero tristemente muere en el intento. Los datos y la veracidad de tu información como gobierno determinan cosas tan simples en México como, por ejemplo, si sabemos la cantidad de niños y niñas que estudian la primaria en México, podemos determinar los libros de textos gratuitos que se deben imprimir y enviar a todas las escuelas. También el número de vacunas que hacen falta en cada localidad para que en el centro de salud se puedan aplicar. ¿Debe mentir un presidente? ¿Hay alguna circunstancia en la que la mentira está justificada? En lo personal, opino que el Estado, y por consiguiente el estadista, tiene una moral diferente a la del ciudadano corriente. Debemos comprender que el teólogo ve las cosas desde arriba y el estadista observa las cosas desde abajo. Y la sirenita, al ver que no es correspondida por el príncipe, regresa al mar, donde muere convirtiéndose en la espuma de las olas. Casi lo logra. Bueno, eso le pasó por interesada,
si tan solo se hubiese fijado en el pescador trabajador de buen corazón que vivía en la pequeña choza a la orilla de la playa? Los políticos también son seres humanos e incluso una persona veraz puede mentir cuando se encuentra en una situación difícil. No hablo de las mentiras que se cuentan por diversión ni de las mentiras piadosas, sino de las mentiras deliberadas. Una mentira es una afirmación que no coincide con la opinión de la persona que la hace y que pretende engañar a otros en beneficio personal. O como dicen los 10 mandamientos en el Éxodo 20:16, no darás falso testimonio contra tu vecino. El juego sucio y los engaños no son rentables a largo plazo para un gobierno. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque minan la confianza. Y sin confianza, la política constructora del futuro es imposible. No puedes construir una nación a base de mentiras, por más moral que digas que seas. Esmeralda, tras ser acusada de brujería por Frollo, muere ahorcada en un cadalso. Quasimodo, furioso, mata a Frollo, arrojándolo desde la torre de la catedral y después Quasimodo se suicida. Bruja tóxica. Hizo que se separaran los grandes amigos. Thomas Jefferson tenía razón. No existe más que una sola ética sin divisiones. Ni siquiera los políticos y hombres de Estado tienen derecho a una moral especial. Los estados deben regirse por los mismos criterios éticos que los individuos. Los fines políticos no justifican medios inmorales. Los políticos tienen una responsabilidad especial respecto al bien común y además disfrutan de una serie de privilegios considerables. Es comprensible que, si mienten en público y faltan a su palabra, sobre todo después de unas elecciones, luego se les eche en cara y en las democracias tengan que pagar el precio en pérdida de confianza, pérdida de votos en las elecciones e incluso hasta la pérdida de su cargo. Un buen político debe ser perspicaz, inteligente y perceptivo, estratega hábil e ingenioso, y si es necesario, astuto y ladino, pero no malicioso, intrigante ni canalla. Un buen presidente debe saber cuándo callar y cuándo hablar. Andrés Manuel no tiene ese toque. Últimamente es malicioso, intrigante y canalla. No hay duda de que en determinadas situaciones puede haber conflictos de responsabilidades en los que los políticos deben decidir de acuerdo con su propia conciencia, pero este gobierno mexicano está a un abismo de esa filosofía. ¿Mentir por el bien del país? Jamás. Todos los políticos mexicanos siempre han mentido por el bien de ellos mismos y ahí está la historia que no miente. Deben comprender también que en los siguientes gobiernos se tendrán que basar en los datos reales y fríos de las estadísticas. Por eso es importante que la presente administración deba y tiene la obligación de informar la verdad en el presente para crear las bases de las nuevas generaciones del México de mañana y no crear los pilotes de esos gobiernos en cuentos de hadas recurriendo al archivo histórico de YouTube para ver
¿qué dijo Andrés Manuel tal año, tal fecha y tal día sobre algún tema en específico? Aquí lo que todos nos deberíamos de preguntar es ¿hasta cuándo dejará de mentir desde Palacio Nacional el presidente de México? Y al final, Blancanieves obliga a su madre a bailar con zapatos ardientes hasta morir. Qué bella historia, qué hermosa familia. Bien, se acabó. El desenlace, el final feliz, el gran final. ¿Se acabó? ¿De veras? Bueno, Pumba, si son los finales. Vienen al final. ¿Podemos verla otra vez? Pumba, acabamos de verla. Tal vez mañana.